Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Jueces en Línea, donde magistrados responden las consultas de la comunidad. En este día ya estamos con la temática de la retención del 10% de la AFP por deuda de alimentos, y es por eso que está junto a nosotros la magistrada del segundo juzgado de familia de Santiago, señora Mónica Geldres. ¿Cómo está, magistrada? Un gusto saludarla. Bienvenida a Jueces en Línea. Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y muy contenta de estar hoy junto a ti. Digamos que el 8 de septiembre la Corte Suprema informó que los juzgados de familia del país retuvieron 308 mil millones de pesos por deuda de alimentos. Coméntenos esa cifra y cómo se cierra esta primera etapa, magistrada. Bueno, la verdad es que estamos bastante orgullosos del trabajo realizado. Se lograron decretar 326.000 cautelares, que corresponde al monto retenido que acabas de señalar, Cristian, y esto implicó un trabajo multidisciplinario, coordinaciones internas, trabajaron los jueces, trabajaron los funcionarios, la Corte Suprema realizó también un trabajo a través de la ministra Gloriana Chevesich. Entonces, todo el Poder Judicial y en particular los tribunales de familia, funcionarios incluso de otros tribunales que apoyaron, para poder lograr el retener la cifra que acabas de entregar, y por lo tanto la verdad es que para nosotros ha sido mucho trabajo, hay que reconocer, pero lo hemos hecho entendiendo la urgencia y la necesidad de las personas, ¿cierto?, con este problema tan antiguo de que el no pago en muchas ocasiones de los alimentos, así que estamos muy orgullosos del trabajo realizado. Magistrada, le cuento que comenzamos recién nomás y ya tenemos 226 personas conectadas. Vamos con la primera consulta. Yolanda Castro Ugarte nos pregunta, ¿hay alguna noticia de fecha de pago? En mi caso, te subió ya la información a la oficina virtual. ¿Hay fecha? ¿Cuándo se confirma aquello, magistrada? Bueno, partir agradeciendo la pregunta de Yolanda, porque la verdad es que la primera etapa la cumplimos con éxito en un 95 o 96%, logramos decretar la cautelar y los dineros se encuentran retenidos. Pero la segunda o tercera etapa, que es para llegar a obtener el pago efectivo, es un proceso, y no es un proceso sencillo. Nosotros no estamos en línea, ¿cierto?, con la AFP, y además hay que hacer un proceso que implica liquidar la deuda para saber cuánto es lo que definitivamente se debe. Si la liquidación, ¿cierto?, tiene más de 6 meses, vamos a tener que notificar al demandado. El demandado puede objetar la liquidación, puede decir, por ejemplo, que no está de acuerdo con la determinación del monto, puede hacer imputaciones, y luego, una vez que esté resuelto aquello, entonces, y esté firme la liquidación, vamos a poder determinar y ordenar el pago. Entonces, el que podamos dar un tiempo determinado no es posible. En algunos casos es más fácil y podrá ser, no sé, me imagino, dentro de hubo una, Sí, perdón, estamos hubo escuchando una en interferencia. perfectas condiciones. Entonces, les comentaba yo que para un caso en particular puede ser más rápido, si es que no hay objeción de la liquidación, en otro caso puede ser, cierto, más complejo y va a demorar un poco más, pero la petición es paciencia, porque lo más importante en términos de tener los montos retenidos, eso ya se cumplió. Tengo una consulta de Kitty a esta hora de la tarde. Hola, me llegó una carta de respuesta de la AFP donde se acredita la deuda. Ahora, la consulta es, ¿en qué juzgado tengo que volver a hacer un escrito? Ahí ahí, si me puedes repetir la pregunta porque no entendí bien. Dice que le llegó la respuesta de la AFP donde se acredita ¿Ya? la deuda y ¿qué tiene que hacer a partir de ahora? ¿La respuesta de la AFP le llegó a la persona que pidió el retiro Claro, o a la alimentaria? ¿A quién le llegó la...? entiendo que la alimentaria. Claro, nosotros ya le señalamos a la AFP retenga. No le dijimos retenga, y la AFP retuvo el monto completo de lo que solicitó retirar, ¿ya? Y ahora entonces nosotros vamos a tener que determinar cuál es el monto. En algunos casos vamos a decirle a la AFP que se alcanza a pagar, ¿cierto? Y la AFP
va a pagar a la alimentaria y si queda un saldo le pagará a la persona que solicitó el retiro y en otros casos no va a alcanzar y entonces todo el monto retenido va a ir al pago de la alimentaria. Entonces lo que se tiene que esperar ahora es todo este proceso que yo estoy señalando. Si la AFP le informa que ya retuvo los fondos a la alimentaria tiene que esperar entonces que ahora el tribunal dé la orden de que se entere el pago en la libreta ahorro a la vista del Banco Estado a nombre de la alimentaria. Entonces, debe estar tranquilo porque el tribunal está trabajando para lograr el pago finalmente. María nos dice que si nos puede orientar acerca de la palabrita liquidación, ¿qué significa para que a todos nos quede bien claro? Bueno, a ver, nosotros tenemos que calcular cuál es el monto de la deuda. Generalmente las pensiones se fijan, por ejemplo, pongamos un ejemplo fácil, 100.000 pesos mensuales, ¿cierto? Reajustable, tiene que haber una reajustabilidad que generalmente es IPC. Entonces, ese monto va cambiando mes a mes. Puede que que esté obligado al pago haya pagado en parte, no paga todos los meses 100.000, sino que paga 50.000, o directamente no paga nada. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer mes a mes. Entonces, en enero 100 se junta con los 200, 300, enero, febrero, marzo, abril, pero de repente se paga. Bueno, tengo que descontar aquello que pagó, etcétera. Y en eso consiste una liquidación, en determinar entonces cuál es el monto de la deuda. Siguiendo con esta palabrita, Florencia Laura Venegas nos dice, ¿cuánto se puede demorar esta liquidación de deuda? Es lo que les comentaba yo hace un momento. Si la causa está en movimiento, porque se pide la liquidación mes a mes, hay tribunales que realizan lo que se llama una certificación. O sea, en enero debía 100 y en el ejercicio y en el ejemplo que pusimos ahora en febrero debe 200 y 300, entonces se hace una certificación porque ha existido un movimiento. Entonces, solo actualizar cuánto debe mes a mes. Pero puede ocurrir que la causa no tenga ningún movimiento, hayan pasado más de 6 meses desde la última determinación de deuda y en este caso ya vamos a tener que volver a hacer una liquidación y vamos a tener que notificar también al deudor con el objeto de verificar si existe o no alguna objeción a dicha liquidación. Y ahí se demora un poquito más. Entonces, si son solo una adecuación mes a mes del monto, eso va a ser más rápido, pero si ha pasado tiempo, por ejemplo, en que no ha existido pago, entonces vamos a tener que notificar y ahí hay que esperar el plazo, 3 días para ver si se opone y ahí se pone un poquitito más, va a demorar un poco más. Jenny Lee también por la misma línea dice, ya me llegó el oficio de la AFP, la liquidación se encuentra firme y ejecutoriada. ¿Qué viene a partir de ahora? ¿Cuándo debiesen pagar? Bueno, Jenny, ahí estamos en la última etapa entonces con una liquidación que se encuentra firme y ejecutoriada. Lo que el tribunal entonces tiene que hacer es informar a la AFP que pague derechamente de los fondos que tiene retenido y le pague generalmente la libreta ahorro a la vista del Banco Estado directamente al actor. Y como les señalaba también hace un momento, puede que se pague completamente la deuda con el monto retenido o puede que se pague solo en parte con el monto que se retuvo. Pero ahí ya está ella en la última etapa, con una liquidación que se encuentra ejecutoriada, entonces ya estamos en posibilidad de informar a la AFP que pague efectivamente. Estamos en Jueces en Línea en esta jornada con la magistrada Mónica Geldres del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, respondiendo a sus consultas. Estamos más cerca para estar conectados con usted. Pame Gatica. Ya se certificó la deuda de alimentos y llegó el oficio de la AFP con el total retenido. ¿Puedo solicitar el pago del 10%? Por supuesto, es más o menos la misma pregunta anterior, esa ya es la última etapa y siempre acuso que el tribunal lo está haciendo de oficio. Eso es importante que las personas lo sepan. El tribunal, cuando se solicitó la cautelar, el tribunal va a liquidar o certificar según corresponde y va a ordenar el pago. No tienen que las personas presentar escritos al tribunal para que estos pasos se vayan cumpliendo. El tribunal lo hará de oficio. También nos pregunta Bárbara, ¿podría hacer la distinción entre liquidación y certificación? Bueno, es lo que comentaba nuevamente para que quede más claro. Sí, claro. Nosotros tenemos que determinar
cuánto es lo que debe. Y el monto de las pensiones de alimentos van variando mes a mes. Entonces, no es una suma única. Yo tengo que ir considerando todos los meses, ¿cierto?, determinando la deuda. Entonces, cuando ha pasado mucho tiempo, se hace una liquidación donde el funcionario tiene que revisar efectivamente cuánto se ha depositado mes a mes, si se ha pagado, si hay objeciones, si él imputa, dice a lo mejor, la verdad es que yo no pagué en dinero, pero pagué el colegio, entonces solicito, ¿cierto?, que eso se le impute a la deuda. Entonces, todo ese ejercicio es una liquidación, ¿ya? Pero hay algunos tribunales que, como les comentaba yo, realizan certificaciones y es solo la actualización de la deuda. Debía 100, febrero no pagó, debe 200, marzo no pagó, debe 300. ¿Y por qué? Porque esa causa tiene movimiento. Entonces, esta certificación, por regla general, se notifica por el estado diario. ¿Por qué? Porque hay una actualización de la deuda y es solo ir actualizando el monto de lo debido. Generalmente, pongo un ejemplo, una persona que no ha pagado nada. Entonces, se pide la liquidación, se hace una liquidación y luego se va actualizando el monto porque en febrero no pagó, en marzo tampoco, y se va determinando el monto final. Pero son ambos ejercicios de determinación de la deuda, tanto la liquidación como la certificación. Eleonor nos consulta a esta hora de la tarde. ¿Qué pasa si no se puede notificar al padre? Ya. Ahí, en el tema de las notificaciones, tenemos que hacer distinciones. ¿Ya? Lo primero que es importante saber es que nosotros estamos en la etapa de la ejecución de la sentencia. Por lo tanto, nosotros llevamos a cabo un juicio, ¿cierto? Se llevó un procedimiento adelante y se dictó sentencia o se aprobó un acuerdo. Por lo tanto, yo ya tengo a un demandado notificado en la tramitación del juicio. Lo que puede ocurrir, ¿cierto?, es que, como ya señalé, no se haya dado movimiento a la causa por más de 6 meses y entonces lo que el tribunal hace es ordenar notificar, ¿cierto?, la liquidación de la deuda y ahí se notifica generalmente por cédula, si ha existido más de 6 meses de inactividad de la causa. Si la causa está activa, si se dictó sentencia y inmediatamente la persona solicitó su liquidación, lo que vamos a revisar, si existe un correo electrónico, por ejemplo, que el demandado haya dejado la causa, hace poquito que se dictó sentencia, entonces se notifica por correo electrónico. Hay una diversidad de posibilidades de notificación y de eso un poco va a depender también la mayor cantidad de tiempo que me pueda demorar hasta el pago efectivo y va a depender de qué cercanía, por decirlo de alguna manera, tiene el tribunal con el deudor, si hay un deudor que tiene correo electrónico, si es un deudor que está presente, o por el contrario, muchas veces ocurre, ¿no?, que se despachan órdenes de apremios, órdenes de arresto, y se va a buscar al deudor y el deudor ya no vive en ese domicilio y ahí entonces hay que empezar a verificar de qué manera voy notificando a ese deudor. Tenemos a esta hora 360 personas conectadas con nosotros en Jueces en Línea. Carla Carrasco nos consulta: ya tengo todo, magistrada, solo falta el pago, ¿cuándo comienzan a pagar? Ahora, si el progenitor tiene más hijos, ¿a los otros niños les corresponde igual? Bueno, muy buena pregunta. Señalar primero que todo que en un año, en un mes, nosotros recibimos escritos de esta materia que dicen relación con 1.828% más si comparamos el mismo mes en el año pasado. O sea, tenemos un número de escritos sumamente importante. Por lo tanto, si ¿cierto?, aquí quien nos está mirando señala que ya tiene todo listo, lo más probable es que eso esté pronto a pagar, ¿ya? Pero dentro de la pregunta también está la posibilidad de que existan varios alimentarios, ¿cierto? Y ahí nuevamente es un ejercicio que no es tan fácil, porque va a tener que existir una coordinación entre los tribunales, porque puede que esos distintos alimentarios estén en el mismo tribunal, todos, o puede ocurrir que estén en distintos tribunales, incluso de todo Chile. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener que determinar si el monto que está retenido alcanza para todos los alimentarios, de qué manera nos vamos a poner de acuerdo, qué le corresponde a cada alimentario. Bueno, ese es un ejercicio que vamos a tener que realizar y que va a demorar entonces
un poquitito más, porque además vamos a tener que tener este ejercicio que les digo de la liquidación en cada una de esas causas para ver cuánto se le debe a cada uno, verificar si el monto retenido alcanza para todos o no. Entonces, es un ejercicio más de estos que hemos señalado en este proceso que hay que realizar. 15 horas con 16 minutos, estamos completamente en vivo con la magistrada Mónica Gelder respondiendo todas sus consultas. Mariciel Toledo, buenas tardes, magistrada. ¿Qué se hace si no se sabe la dirección del demandado y la que sale en Previred es falsa? Bueno, lo que pasa es que quien determina el domicilio es el propio demandado en este caso. Por eso yo les comentaba que cuando yo sigo un juicio por alimentos en contra de una persona, yo tengo que haber notificado a esa persona, ya sea personalmente o en forma subsidiaria, para que yo pueda seguir adelante el juicio. Y quien tiene que generar ese cambio de domicilio es el propio demandado, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir notificando dónde en la dirección que el demandado tiene en la causa. Entonces nosotros no vamos a notificar por la dirección que nos dé la AFP, sino por la dirección que registre el deudor en su causa. Nos pregunta Cro Vidal a esta hora de la tarde si el padre tiene un hijo y no existe causa en el Poder Judicial, pero igual quiere darle el 10%, ¿qué se debe hacer ahí? Si el deudor, o sea, me dijo usted que si en quien pedía el retiro no tiene causa en el tribunal. No hay causa, pero voluntariamente le quiere entregar ese 10%. Bueno, lo solicita y se lo entrega, pero si no, claro, y se lo entrega directamente, porque si no hay causa en el Tribunal de Familia no existe intervención nuestra. También nos consulta María, nos dice, magistrada, si el padre presenta deudas y tiene 2 hijos con más de una madre, ¿cómo se hace el porcentaje para cada uno? Claro, ahí eso es lo que nosotros estamos viendo en relación a donde existe más de un alimentario que tiene derecho a, ¿cierto?, y que se ha decretado las cautelares, porque eso ha ocurrido, ¿no? Distintos tribunales han decretado las cautelares y se encuentran retenidos los fondos en la AFP, no solo por un tribunal, sino que por varios tribunales, porque existen 2 alimentarios y hay 2 o 3, ¿no es cierto? Y ahí necesariamente los tribunales van a tener que ponerse de acuerdo. No es una situación fácil esta. No es que no está resuelto en la ley precisamente el caso y por lo tanto va a requerir de interpretación y de coordinación para llegar a determinar. Me imagino que los 2 alimentarios no tienen la misma edad, por ejemplo. Me imagino que puede ocurrir que el monto de una deuda sea mayor que el monto de la otra. Bueno, todos esos antecedentes van a tener que tomarse en consideración por los jueces a la hora de resolver estos casos particulares. Anín Martínez en la misma línea, así que para dejar más claro todavía, magistrado, por favor, ¿qué pasa si el deudor tiene 3 causas con cautelar? ¿Cómo se va a dividir esa deuda? Muy de la mano con la otra. Bueno, es lo que estaba comentando, no está resuelto el tema de la ley, por lo tanto, lo que sí se ha realizado es que en las causas yo tengo la posibilidad de saber si tiene más alimentarios el demandado. Entonces, eso es importante porque en la tramitación de la causa, el Tribunal de Familia que decretó una cautelar tiene cómo verificar que existen otras causas. Por lo tanto, lo que se espera, lo que se sugiere, la buena práctica es la coordinación entre los jueces y ahí hay diversas materias, tendrá que determinarse, por ejemplo, a cada uno el mismo porcentaje, si no alcanza la deuda, y ahí hay que verificar. Si la deuda alcanza para los 3 alimentarios no va a haber ningún problema, ¿no? De pago, a los 3 se le paga, a los 3 alimentarios, pero si no alcanza, entonces habría que verificar una fórmula que pudiera ser, entre otras, por ejemplo, el pago dividido, si son 3 alimentarios, entonces lo que se le retuvo dividido en 3. Pero eso ya es el caso particular que tendrá que ver cada juez o jueces, si son de distintos tribunales, involucrados en la causa donde hay más de un alimentario. También nos consulta Marta Binet, dice, ¿por qué algunos tribunales han decidido retener solo el 50% del monto solicitado, a pesar que ni siquiera con el 100% se cubre el monto adeudado?
No, la verdad es que la cautelar que se decretó, que es una cautelar que se tuvo que automatizar por el número, por el volumen, lo que señala, no señala la retención de un monto, habla de el monto que solicite retirar el deudor. Por lo tanto, la cautelar va al monto completo. Otra cosa es si el deudor hace o no, solicita o no el retiro. Pero la cautelar no va con un monto determinado, cautela los fondos completos y cuando ya se va a determinar el monto que se le debe pagar es al final de todo este proceso que ya les he señalado cuando se verifique cuál es el monto total de la deuda. Estamos en Jueces en Línea con la magistrada Mónica Geldres del segundo juzgado de familia de Santiago, respondiendo sus consultas que nos llegan a esta hora de la tarde. Paula Vera dice, ¿se puede pedir prescripción de la deuda si es muy antigua? ¿Y cuál es el plazo, magistrada? Bueno, sí, efectivamente existe la posibilidad de que en esto que conversábamos, ¿no? Que yo le notifico la liquidación, le digo debe tanto, y yo tengo que notificar esta liquidación al deudor y el deudor, entre otras cuestiones, efectivamente puede impetrar la prescripción, 5 años es el plazo, pero ahí también hay que ver caso a caso, porque desde cuando se cuenta, por ejemplo, si cumple 18 años, recordemos que estamos hablando de menores de edad, por lo tanto, lo que sí podemos entender es que ahí nos vamos a demorar un poquitito más porque ese es otro elemento que el tribunal tendrá que analizar. Y no va a pasar poco, Cristian, ¿y sabes por qué no va a pasar poco? Porque ocurre una situación y es que la ejecución en nuestro país, más bien el impulso lo tienen efectivamente las propias alimentarias, generalmente son mujeres, ¿no? Que van a pedir su orden de arresto. Entonces, muchas veces ocurre que llega un momento en que los apremios que tiene, hay como 20 proyectos de ley en tramitación, y muchas veces estos apremios que tenemos nosotros no han resultado, no han sido efectivos para lograr el pago de las pensiones de alimentos. Y por lo tanto, en muchas ocasiones la alimentaria ya deja y dice ya fueron 2 años intentando perseguir el pago y finalmente la causa queda ahí, mucho tiempo, muchos años sin movimiento. Pero con esta posibilidad de obtener, aunque sea parte de lo que se le debe con el retiro del 10%, se activaron muchas causas que por años estaban paralizadas y por lo tanto ahí la institución de la prescripción tendrá que verificarse en todos aquellos casos donde han pasado muchísimo. Hay causas incluso de los juzgados de menores donde se han pedido el desarchivo para verificar si es factible hacerse del pago, ¿no? Con el retiro del 10%. Le cuento, magistrada, y bueno, a todos los que están viendo, que obviamente hay personas que se vienen incorporando recién y obviamente vamos a tener que reiterar algunas consultas porque recién se están conectando con nosotros. Victoria Javiera dice, ¿cuánto más o menos se liberan los pagos después de estar ya todo listo, los trámites de la retención del 10%? Bueno, si está todo listo del tribunal, ¿no es cierto? Y se ordena el pago a la AFP, ese trámite debiera ser inmediato. Ordeno el pago y el pago debería hacerse, no hay un tiempo ahí, sino que debería recibir la AFP y enterar el pago. También nos pregunta Marión Valenzuela, ¿cómo puedo saber si una persona, entiendo que su pareja, hizo el retiro de su 10% y lo otro avisan por sí o por no? ¿Y cuándo va a llegar ese dinero? Bueno, efectivamente nos informó de las 326.000 cautelares que se fueron que llegaron, ¿cierto?, a la administradora de fondos de pensiones. La administradora de fondos de pensiones nos devuelve la información señalando en cuáles de ellas se solicitó el retiro, en cuáles de ellas no se ha solicitado el retiro, y en ese caso es una cifra, a mi juicio, relevante, porque voy a revisar el dato, hay 87.000 cautelares que nosotros decretamos, que constituyen el 26,7% de las causas con medida cautelar vigente, donde efectivamente nosotros decretamos la cautelar, o sea, la alimentaria solicitó su cautelar, nosotros decretamos la cautelar, pero el demandado no ha realizado el retiro. Entonces, un 26,7% se encuentra en esa situación. Bárbara nos dice, aprovechando que está la magistrada de familia, también quiero que me oriente más allá del 10%. Voy a hacer mi primera demanda por pensión de alimentos. Ya no sé nada. ¿Qué
¿Dónde tengo que acudir? ¿Qué trámite tengo que hacer? Es mi primera vez en esta materia de alimentos. Bueno, Bárbara, señalar que necesariamente para demandar y para accionar de alimentos se requiere una asesoría de un abogado. Por lo tanto, las personas tienen que acudir a un abogado para que les haga la demanda y si, digamos, no tengo recursos para poder costear un abogado, pueden dirigirse a las corporaciones de asistencia judicial que de manera gratuita, si la persona es perfil de la corporación, las atienden y les presentarían la demanda de alimentos. Es importante señalar ahí también que con la presentación de la demanda, nosotros los jueces estamos obligados a fijar alimentos provisorios. Por lo tanto, mientras más rápido las personas demanden de alimentos, pueden obtener al menos un monto provisorio con la resolución que provee la demanda. Estamos en Jueces en Línea con la magistrada Mónica Geldres del Segundo Juzgado de Familia de Santiago. Siguen llegando consultas. Magistrada, dice Carla Andrea Jorquera, el certificado que llegó de la AFP acredita que efectivamente si solicitaron el 10%, ¿este certificado ya da por hecho que está todo listo o quedan situaciones pendientes? No, como yo les comentaba, las posibilidades son variadas. Si ya se solicitó el retiro, eso es una parte, ¿cierto? Si la AFP nos puede, como yo les comentaba, nos informa, solicitó el retiro la persona, no solicitó el retiro, eso se va a informar el tribunal. Y por lo tanto, ¿qué estamos priorizando? Aquellas personas donde decretamos una cautelar y el deudor solicitó el retiro. Entonces, de las miles de causas que tenemos, vamos a dar prioridad para hacer la liquidación y los trámites a aquella persona que solicitó su cautelar, la cautelar fue decretada y la administradora de fondo de pensiones tiene los dineros retenidos porque el deudor solicitó. Entonces, ahí nos tenemos que apurar dentro de lo que hemos hablado, ¿cierto? Que es este proceso. Y en una segunda etapa estarían aquellas causas donde el deudor aún no ha solicitado el retiro, ¿no? Entonces, esas causas van a quedar un poco para una segunda etapa. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿por qué no me ha llegado? Claro, porque como el retiro es voluntario, entonces yo no voy a partir liquidando aquellas causas en que va a quedar la cautelar ahí por el año completo porque el demandado o el deudor no ha solicitado el retiro. Entonces vamos a partir priorizando aquellas causas para realizar la liquidación donde decretamos la cautelar, le informamos a la AFP y la AFP nos informa que el deudor solicitó la retención, el retiro de este 10%. Tenemos 363 personas conectadas, 310 comentarios, más consultas, así que está siendo muy demandada, magistrado, hoy día en esta edición. Así que, para que un usted gusto para mí. Todo. El demandado, ¿dónde puede solicitar la deuda total? Me imagino que quiere pagarla toda. Bueno, al tribunal. ¿Ya? Al tribunal. Si yo quiero saber cuánto debo, entonces tengo que hacer una presentación, ¿cierto? Un escrito, ojalá por la oficina judicial virtual, ¿cierto? Con la clave única y entonces solicitan la liquidación. Porque efectivamente, y es buena la pregunta, la liquidación no solo la puede pedir la alimentaria, sino que también el deudor puede querer saber cuánto es lo que debe. Y voy a decir algo. ¿Por qué creo yo, o por qué pudiéramos pensar que el deudor quiere saber cuánto debe? Porque podríamos pensar también que el deudor quiera ver cuánto debe para ver si le conviene o no le conviene, en estricto rigor, solicitar el retiro del 10%. Y ahí el llamado es que es un buen momento para poder ponerse al día con las pensiones de alimentos. Los alimentos es un derecho humano de los niños, niñas y adolescentes. Así que si existe la posibilidad de pagar lo que debo, ¿cierto? Porque no solamente, no digamos que el deudor siempre o nunca paga porque no quiere, muchas veces no puede, entonces este es un buen momento de estos recursos utilizarlos para el pago de la pensión de alimentos si no he podido hacerlo en todo o en parte durante algún tiempo. Hay una pregunta que se nos reitera mucho, dice que hay padres que están privados de libertad. ¿Qué pasa en esa situación puntualmente? Y que mantienen deudas. Sí, eso va a generar lo más probable un incidente.
¿no? Si es que se solicitó la cautelar, se dio, ¿cierto? Se despachó y tenía fondos que retirar, eso está ahí, digamos, retenido. Pero ¿qué puede ocurrir? Que efectivamente si está privado de libertad, esta liquidación que hagamos vamos a tener que notificarlo y él puede oponerse y señalar, mire, estoy privado de libertad, no estoy trabajando, etcétera, pero ahí va a tener que probarse, eso va a generar seguramente un incidente y el juez en el caso puntual, yo aquí no puedo hablar por el caso en particular, el juez tendrá que ver cómo resuelve esa situación, pero lo más probable es que sí genere una oposición o un incidente en la liquidación, porque efectivamente esa persona que está privada de libertad, lo más probable es que no se encuentre trabajando, etcétera, y esa alegación la realice al tribunal y haya que atenderla en su mérito. 15 horas con 31 minutos. Nos pregunta María a esta hora de la tarde. ¿De este 10% se puede retener la totalidad o hay algún porcentaje que la ley indica? La totalidad. El 10% que retiene la AFP y puedo hacer el pago respecto a ese monto total, lo que deba por pensión de alimentos. También nos pregunta Nelly Marixa, ¿y qué pasa cuando no se puede notificar al deudor? Es lo que veíamos al inicio del programa, Nelly, la verdad es que cuando yo demando de alimentos, hay un proceso hasta la dictación de la sentencia. Para yo dictar sentencia o aprobar un acuerdo, tengo que necesariamente tener notificado al demandado. Y por lo tanto, es en esa dirección que tenemos, donde fue notificado, salvo que él mismo la haya modificado, es donde vamos a seguir haciendo las notificaciones y ahí va a depender, señalaba también, del tiempo que ha transcurrido desde la última liquidación o movimiento en la causa para verificar si esta notificación se realiza por cédula, por ejemplo, o por otros medios que el tribunal, con los que el tribunal cuenta, ¿cierto? Y que la ley nos permite. Pero lo que les quiero señalar es que para poder dictar sentencia, yo tengo que haber notificado al demandado. Entonces, generalmente hay un domicilio, muchas veces cuesta ubicarlo en las órdenes de arresto, les contaba también, porque ya no vive ahí, y ahí entonces el tribunal tiene que empezar a verificar de qué manera se da por notificado a este deudor. Magistrada, hay una consulta que se reitera mucho, así que voy a parafrasear un poco la consulta, porque dice que, ¿qué pasa si el informe de la AFP dispuso o decretó que no se puede retener este 10%? Que por favor que nos oriente, varias personas están con esta inquietud. Que el informe de la AFP dice que no se puede retener el 10%. O sea, yo creo que esa pregunta viene de... No me imagino cuándo la AFP puede decir que no puede retener. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas que no tenían fondos. Okay. Entonces, si no tiene fondos, la AFP va a decir no le puede retener porque la verdad es que no tenía fondos. Y en ese caso, nosotros decretamos cautelares y en un 2,7%, es decir, 8.800 cautelares, la respuesta de la AFP efectivamente fue que no había fondos. Y por lo tanto no se puede retener y no voy a poder pagar con este monto la deuda. Bernarda Ramírez nos consulta y dice, buenas tardes, a mí me llegó la liquidación, ¿eso significa que él ya pidió el 10% de la AFP o no? Si me pudieran orientar, por favor. No necesariamente. Yo puedo haber, antes de que comenzara, ¿cierto?, que se publicara la ley y comenzara todo este periodo, había gente que había solicitado, ciertos usuarios que nos habían solicitado la liquidación, y eso puede haber sido anterior incluso a este proceso. Pero si hay una liquidación y luego solicitó el retiro del 10%, entonces va a tener esa persona más avanzado su trámite, porque ya con una liquidación, además de la cautelar, está en un paso ya con una liquidación ejecutoriada más avanzado para poder obtener el pago. También nos consulta Vanessa, dice, buenas tardes, magistrada. Si no tengo la dirección ni ningún tipo de contacto con mi ex marido, por ende, para la notificación, también pedí que se hiciera por correo electrónico. ¿Me servirá eso? ¿Será suficiente para el trámite?
Bueno, Vanessa, el tema, yo entiendo las preguntas en relación a las notificaciones, Cristian, y porque realmente el tema de las notificaciones es complejo, no es fácil. Pero si en la tramitación de la causa, antes de dictar sentencia o cuando uno aprueba una transacción o cuando el tribunal, ¿cierto?, apoya una conciliación, o sea, distintos términos, debe necesariamente existir un domicilio que haya dejado el demandado. Si hay correo electrónico, se va a notificar preferentemente por esa vía, por correo electrónico. Hay otras cosas que se notifican, otras actuaciones que se notifican por el Estado diario, es decir, que no requieren una notificación especial a las partes, sino que por la sola resolución del tribunal, ¿cierto?, se genera este estado que cualquier persona puede revisar si se ha dictado, los que tienen su clave única, ¿cierto? Y están viendo las causas cuando se ha dictado una resolución. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces ese domicilio que se entrega en la tramitación de la causa, cuando ya nos vamos a la ejecución y despachamos una orden de arresto, por ejemplo, se concurre a ese domicilio y el demandado ya no vive ahí, ¿ya? Pero eso es para efecto de los apremios. Pero mientras el demandado no cambie la dirección que entregó para efectos de notificaciones, ese es el domicilio donde yo tengo que notificar, o si tengo correo electrónico, entonces, y lo dio para efectos de notificaciones, será ahí donde lo tengo que notificar. Seguimos en Jueces en Línea con la magistrada Mónica Geldres. Nos preguntan por acá una consulta puntual. ¿Qué puedo hacer? El papá de mi hijo es carabinero y lleva más de 3 meses sin darle pensión y nunca lo pueden notificar. ¿Qué puedo hacer? A ver, si hay sentencia, porque entiendo que más de 3 meses que no da pensión, yo lo que sugiero también, y que es importante, es que si los deudores trabajan en una institución, como en este caso, por ejemplo, Carabineros, o en una empresa, ¿cierto?, entonces aprovechen la oportunidad, ¿cierto?, que da la ley y que se retenga por el empleador la pensión de alimentos. Cuando yo tengo un empleador, hay que solicitar que de esa manera se haga, ¿no? Si es que el juez no lo ha decretado. La verdad es que vamos avanzando en proponer esa fórmula o ordenar esa fórmula de pago por retención por parte del empleador. El demandado puede decirnos, por ejemplo, no, me complica que me retengan, esto me va a generar problemas en el trabajo, entonces puede pedir y decir, mire, en libreta primero y el juez, a veces, ¿cierto? Vamos, ahí yo no me voy a poner en todos los casos, pero generalmente es factible decirle ya, en libreta ahorro a la vista, pero si usted no cumple, entonces retención por parte del empleador. Entonces, las personas que los demandados tengan un empleador, soliciten retención por parte del empleador, porque si tengo un deudor que es carabinero, esta debería ser la fórmula y no que se le deban 3 meses, efectivamente, porque hay un empleador visible. Distinto es cuando se realizan trabajos informales, ¿no? Y que no hay cómo lograr esta retención, pero si tengo una institución, si tengo un empleador, si hay contrato de trabajo, bueno, utilicemos retención por parte del empleador. Estamos conectados para estar más cerca de usted. Somos Jueces en Línea, con este espacio donde respondemos consultas de la comunidad, por supuesto, a cargo en este caso de la magistrada Mónica Geldres. Tengo una consulta puntual de Consuelo Paz. Dice: hola, buenas tardes. Me llegó la liquidación y AFP informó que tenía los montos retenidos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué paso sigue, magistrada, por favor? Bueno, con la liquidación, esa liquidación tiene que estar ejecutoriada, y si está ejecutoriada, y ejecutoriada quiere decir que se notificó a las partes, no hubo objeciones, entonces eso queda firme. Entonces, esa liquidación, esto es lo que debe, y ahí entonces le queda esperar, está ella en el último paso, porque con esa liquidación yo voy a ordenar a la AFP que entere el pago. Así que está en la última etapa ya antes del pago. No debería pasar mucho tiempo en que eso ocurra. Carla Cortés está conectada con nosotros. Dice: ¿de qué depende que se retenga el total del 10%? ¿Cuánto tiene que ser la deuda para que se les cuente este 100% del 10%, obviamente?
No tiene que ver con el monto de la deuda de pensión de alimentos, el retiro. Como volver a reiterar que el retiro es voluntario, si él solicitó el retiro del 10%, la deuda se puede pagar completamente con ese 10%. Pero lo que puede ocurrir, ¿cierto?, es que la deuda sea mayor que el monto retenido y en todo caso, entonces, lo que voy a poder pagar con este fondo no va a ser completamente la deuda, pero sí puedo llegar al 100% de lo retenido. No hay una limitación en relación al retiro del 10% del que estamos conversando. Magistrada, estamos llegando al final, pero nos pide una persona que si podemos reiterar cuando hay más de 2 hijos. ¿Qué pasa cómo se van los porcentajes ahí? Bueno, cuando hay más de un alimentario pueden suceder distintas cosas. Primero, que esos 2 alimentarios tengan causas distintas, pueden estar en una misma causa, que ahí no tendríamos problema, mayormente. Pueden estar en 2 causas distintas en un mismo tribunal, y la verdad es que ahí la coordinación también no es tan difícil, ¿no? Porque está en el mismo tribunal. Por ejemplo, en el mío hay 10 jueces y si uno puede llevar una causa al otro, pero hay una coordinación y se resuelve sin mayor complicación. El problema es cuando existe más de un alimentario en distintas causas y en distintos tribunales. Y esto puede ocurrir en cualquier tribunal con competencia en materia de familia a lo largo de todo Chile. Y eso es así, esa realidad existe. Y en ese caso, yo les comentaba que el llamado, la buena práctica es a la coordinación entre los tribunales, porque no es un tema que esté resuelto en la ley. Que se diga, o que esta ley, ¿cierto?, que permitió el retiro, lo haya resuelto y haya dicho, bueno, si hay más de un alimentario. No se puso en esa hipótesis la ley, y por lo tanto no vamos a tener que los jueces de familia coordinarnos para hacer este pago, porque puede ocurrir, y reitero, que si el monto alcanza para pagar los distintos alimentarios, de nuevo no vamos a tener mayor problema, ¿no? El problema lo vamos a tener cuando el monto no alcance a pagar a todos los alimentarios que están en distintas causas, en distintos tribunales, y ahí es vital la coordinación entre los tribunales para determinar cuál es el monto que le corresponde a cada uno, que uno de los mecanismos yo señalaba es que a cada uno le corresponda lo que se alcanza a pagar por partes iguales, por ejemplo. Pero eso es el caso a caso y que tendrá que ver también los tribunales que están involucrados. Tenemos más de 640 comentarios y consultas. Le pido la disculpa porque obviamente vamos aquí buscando lo que nos va llegando, pero son muchas consultas registradas, así que podríamos estar toda la tarde aquí abusando de su tiempo, pero aquí vamos con este Jueces en Línea, vamos con las últimas 4. Carolina Natalie dice, ¿qué puedo hacer si el demandado se fue del país y no tengo señales de vida, ni de humo, ni de nada de este personaje? Bueno, ahí en relación a, para circunscribirlo lo que estamos hablando, ¿no? Lo más probable es que si está fuera del país no solicite el retiro del 10%, y la verdad es que vamos a estar en la hipótesis del 26,7% de personas o de deudores que no solicitaron el retiro. Ahí no hay mucho más que hacer, ¿no?, en ese sentido. Estoy en un grupo donde un abogado, nos dice Nicole Holguín, donde este abogado está cobrando por hacer un escrito para apurar la causa. ¿Esto es real? ¿Es necesario mandar un escrito? No, a ver, dentro de los trámites yo les decía que para demandar ganante, ¿cierto?, yo requiero un abogado, sí, un abogado, y si no tengo los recursos, entonces me puedo recurrir a las corporaciones de asistencia judicial. Se dispuso desde muy temprano en el Poder Judicial, por el Poder Judicial, un trámite fácil que es el retiro de la solicitud, ¿cierto?, de este retiro del 10%, y por lo tanto les explicaba también que el tribunal va a actuar de oficio. No requieren pagar a los abogados para que estén presentando escritos, porque el tribunal, solicitado el retiro por este trámite fácil que dispuso el Poder Judicial, va a hacer la liquidación y luego en la liquidación va a ordenar el pago cuando corresponda, y eso lo va a hacer el tribunal, ¿no? Independiente, la verdad es que si las partes tienen abogado, yo ahí, claro, el abogado puede hacer solicitudes de otro tipo, pero si es necesario para llevar adelante este proceso, no es necesario, porque el tribunal va a realizar este proceso de oficio hasta que se logre el pago.
Karen Donoso nos pregunta ya casi al final de nuestro espacio. Hola magistrada, yo soy la demandada. A mí ya me llegó por correo la notificación para objetar 3 días y a mi hijo ya le llegó la notificación al domicilio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muchas gracias por su respuesta. Ella es la demandada. Sí, dice que ya le llegó la notificación por correo. Bueno, ella como demandaba nada, porque si ya le llegó la liquidación, estamos en este proceso, quiere decir que ya se le cautelaron los fondos y que el tribunal va a ordenar el pago y se le va a pagar al demandante. Así que ahí ya la demandada, me imagino que cumplió con esto que yo les decía, ¿no? De solicitar el retiro del 10% a quienes aún no lo hacen, con el objeto de que puedan aportar al pago de las pensiones de alimentos, porque puede ocurrir que no lo han podido hacer en el tiempo, ¿cierto? Que han quedado sin trabajo o que les ha costado pagar la pensión. Entonces, este monto es importante para poder ir a cubrir esas deudas que uno tenga por pensión de alimentos. Y por eso que, vuelvo a repetir, en un 26,7%, es decir, 87.000 cautelares que se han despachado, en esas 87.000 cautelares no ha solicitado el deudor el retiro. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para poder ir acortando la deuda o pagarla totalmente si alcanza? Es efectivamente solicitar el retiro. Karina Vanessa, ¿qué significa una causa C, magistrada? Bueno, agradezco la pregunta, Karina. La verdad es que son siglas, muchas veces, ¿cierto? El usuario no entiende las nomenclaturas, pero las causas tienen que ingresar al sistema con alguna sigla para que yo sepa de qué se trata. Entonces, la sigla C significa que es una causa contenciosa y es, generalmente la causa va con un RIT, ¿no? Entonces va C-1930-el año 2020. Esa C implica que es una causa contenciosa. Bajo esa sigla están los alimentos, régimen de relación directa y regular, cuidado personal. Tenemos otras siglas como las B para las voluntarias o las F para violencia intrafamiliar, pero en el caso, yo creo, y para dónde va la pregunta, es que C es contencioso, mientras tramito una causa en estas materias. Ahora, generalmente a nivel país, en Santiago ha sido más difícil porque el sistema informático no lo permitía en todo, es que se abre una causa Z. Y yo creo que ahí está la consulta. El cumplimiento en materia de alimentos por regla general se sigue en una causa Z-1923- 2020, 18, 19. Pero en Santiago, mayoritariamente, las causas de cumplimiento por alimentos no están en causa Z, sino que están en causa C. Por lo tanto, las siglas y pueden estar también el cumplimiento en otras causas. Hay en materia de violencia intrafamiliar, puede estar con una nomenclatura F, etcétera. Pero la verdad es que es una nomenclatura del tribunal, pero que en nada incide en el fondo de lo que estamos conversando. Así que podrán ver que su cumplimiento está tanto en una C como en una Z, pero eso no es relevante para el tribunal y para que las partes sepan. Lo que sí es importante, independiente cuál sea la letra, es saber cuál es la causa de cumplimiento, porque lo que ocurrió, Cristian, en muchos casos, y entonces obliga a desplegar esfuerzos del tribunal, es que las personas que no sabían cuál era su causa, en qué RIT, en qué se seguía la tramitación, presentaron esta solicitud en todas las causas que tenían en el sistema. Entonces eso implica duplicidad de esfuerzo y por lo tanto es importante saber cuál es el RIT de mi causa, si es la C algo o la Z algo, pero es importante que todos sepamos cuando tenemos en tramitación una causa cuál es el RIT de nuestra causa. Eso es elemental. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar haciendo presentaciones en distintas causas que complica a su vez el tribunal porque tengo que resolverla en todas ellas. Magistrada, vamos con la última consulta de la tarde, agradeciendo su tiempo y por supuesto su espacio y todas sus reflexiones también respecto a estas temáticas tan importantes. Redondeando, porque tenemos consulta de Nicole, de Karen, de Carolina, pero Giselle como que engloba todo, quiere que se conectaron más tarde, porque usted ha ido respondiendo ya esta pregunta, pero se la tengo que reiterar porque tenemos usuarias que se conectaron al final. ¿Qué pasa?
¿qué consideración se toma al momento de repartir la retención? El papá de mis hijos tiene un hijo, hay un hijo de 16 años, con otra pareja, conmigo tiene uno de 5, uno de 2. Por favor, ¿cómo es esta repartición cuando hay más de una causa y, por supuesto, más de un hijo? Yo sé que la respondió, pero la pregunta más difícil de Giselle hacia el final, pero igualmente, Giselle, la agradezco, porque yo comentaba que esto no está resuelto en la ley. Esto no fue previsto por el legislador cuando modificó, ¿cierto?, o posibilitó con esta reforma constitucional el retiro del 10%. Tampoco está previsto, entonces no fue prevista la reforma constitucional y tampoco está previsto en la ley. Por lo tanto, no ha sido un tema fácil, y va a tener que existir una coordinación entre los jueces que están involucrados. Ahora, efectivamente la reflexión que hace Giselle es una buena reflexión en términos de, ¿tendré que pagar por partes iguales? ¿Es lo mismo un estudiante que estudia y trabaja y tiene 26 años? ¿Es lo mismo que un menor de edad, ¿no? Que un niño que está aún en formación? La convención protege a los menores de edad de manera distinta a los mayores de edad. Bueno, todas esas consideraciones van a tener que ser tomadas al momento de resolver, pero es imposible que yo entregue una respuesta única, ¿cierto? Porque pudieran decidir los jueces involucrados en que se divide en partes iguales, pudiera ser que el monto de la deuda sea millonaria para un alimentario y para otro menos. Entonces, realmente es un tema que hay que darle toda la importancia, requiere una coordinación de los jueces con el objeto de poder determinar el monto que le corresponde a cada uno, porque lo más probable que ocurra, en el caso difícil, es que con el monto retenido no se alcanzan a pagar todas las deudas y por lo tanto reviste la mayor importancia esta coordinación entre los tribunales que he señalado. 15 horas con 52 minutos, llegamos al final, magistrada. Sigue las preguntas, digamos que vamos a tener más adelante más jueces en línea, con más juezas, magistradas de familia también para responder todas sus consultas e inquietudes. Así que, magistrada, muchas gracias por estar con nosotros y por responder decenas de consultas que nos llegaron. Digamos que estuvieron muy bien activos los usuarios hoy día en Facebook y también en nuestras redes sociales. Bueno, yo quiero agradecer la invitación, señalar que es un orgullo estar aquí, la posibilidad de contestar preguntas de nuestros usuarios y que esta es una muy buena iniciativa. Agradecer a todos a quienes hasta ahora, ¿cierto?, están pendientes también de esta posibilidad de acercarnos y de conversar. Así que muchas gracias por la invitación y quedo disponible para cuando lo necesiten, Cristian. Muchas gracias, magistrada. La jueza Mónica Geldre, desde el segundo juzgado de familia de Santiago, con nosotros en esta jornada de jueces en línea. Nos vamos y que tengan ya, adelantando, unas felices fiestas patrias también, que lo pasen muy bien, magistrada, en su 18. Que lo pasen bien también. Cariños a todos. Chao, nos vamos. Chao, Cristian, gracias.